saludo para todos quienes están presentes y lo mismo para quienes observan este video, un saludo muy especial. Soy Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro y creador de los programas de la psicología bioética y el enfoque integral. Hoy vamos a hablar sobre algo que es muy entretenido, nos genera cultura en psicoeducación, cultura en salud mental, que es el tema de los síndromes y complejos psicológicos. Mucho hemos oído nosotros hablar de que usted tiene un complejo psicológico, un complejo de inferioridad, o que ahí hay un síndrome psicológico. Tenemos que empezar a diferenciar. Hoy en día la palabra en psicología, complejo y síndrome, son muy afines. Antiguamente se entendía por síndrome algo más difícil, ya con componentes neurobiológicos, es decir, que ya habían cuestiones a nivel de cuerpo, a nivel de biología, involucrados, y el complejo era puro psicológico, de la psique humana. Hoy en día se entiende síndrome o complejo por un conjunto de síntomas que agrupan una serie de comportamientos muy específicos donde hay uno o dos rasgos predominantes. Y generalmente son sacados de la mitología griega o tienen el nombre del fundador o los nombres de los cuentos infantiles. Por eso es muy entretenido entender estos síndromes psicológicos y entender de que en adicciones están muy presentes. El hecho de ser adicto no quiere decir tener síndromes psicológicos. El adicto puede tenerlos, como el no adicto también puede tenerlos. Y esto forma parte de todo lo que son las comorbilidades. Recuerden que patología dual como tal es ya cuando hay un diagnóstico psiquiátrico específico, pero cuando hablamos de síndromes y complejos psicológicos podemos hablar de comorbilidades, lo que está con la enfermedad. Vamos a empezar por el síndrome más frecuente de todos, que es el síndrome de abstinencia. Hoy en día se sabe que una vez que hay adicción se va a presentar síndrome de abstinencia. Estos son los síntomas secundarios, los síntomas indeseados asociados a la privación o a la retirada del consumo de drogas. Vemos que pueden haber síndromes agudos que se llaman por sus siglas en inglés AW, Acute Withdrawal. Withdrawal es retirada, acute, agudo. Entonces es el síndrome agudo de retirada de las drogas. Encontramos que hay episodios de PAW, que es post-acute withdrawal, que son síndromes posagudos de abstinencia, que se pueden presentar a veces a los 30, a los 45, a los 60, a los 90, a los 6 meses, 90 días, 6 meses. Entonces hay que estar muy enfáticos en que el síndrome de abstinencia se va a presentar en toda sustancia, en todo consumo de sustancia que genera adicción y cuando ya hay adicción. Entonces, la abstinencia está muy marcada, por ejemplo, en sustancias como el alcohol. El síndrome agudo de abstinencia del alcohol se llama delirium tremens. El delirium tremens es un cuadro clínico complejo que pues aquí hemos tenido muchísimo éxito en el manejo, puede llegar a ser incluso mortal si está mal manejado y se presenta por un lado por síntomas psicológicos, por otro lado por síntomas biológicos. A nivel biológico hay muchos temblores, la persona puede llegar a convulsionar, temblores en las manos, sudoración, que se llama diaforesis. Los ritmos vitales se enloquecen, la tensión arterial se sube, se baja, la frecuencia cardíaca igual se sube, se baja. Incluso hemos tenido casos de que la temperatura también se sube o se baja con hipertermia o con hipotermia. Entonces, ya con los síntomas psicológicos básicamente es un delirium. Cuando hemos hablado de delirio ya forma parte de las enfermedades mentales, pero el delirium es diferente al delirio. El delirium es un cuadro clínico aislado, ¿sí?, que está inducido en este caso, por la abstinencia de alcohol. Generalmente las personas entran de pronto con una buscadera de objetos o una organizadera o pueden ver insectos gigantes, insectos metálicos que los están devorando, que están caminando en las mesas o en la cama.
muy frecuente es ver la presencia de fantasmas, de personas que han fallecido de la familia y los ven, incluso llegan a hablar con ellos y todo. Entonces todo esto forma parte del síndrome de abstinencia agudo de alcohol. Ya en las pastillas, en la farmacodependencia, también es muy peligroso el síndrome de abstinencia. Estamos hablando de medicamentos como la Zopiclona, el Zolpidem, las benzodiazepinas como el lorazepam, clonazepam, alprazolam principalmente, que son las que más se usan, y requiere de una retirada, un manejo generalmente con terapia sustitutiva o un descenso en gradiente negativo dependiendo de qué tipo de sustancia sea, como también es con los analgésicos. Todo lo que es el tramal, el sinalgen, todo eso va a presentar un cuadro de síndrome de abstinencia agudo. Ya con los opiáceos, con la heroína, también se necesita un manejo clínico, una intervención clínica. Y para el síndrome de otras sustancias, nosotros pues lo manejamos de una manera muy humana, con medicamentos que van a ayudar a no sentir tanto la privación, y la molecular que ofrecemos en el programa Función Futuro ayuda muchísimo en el síndrome de abstinencia. No sustituye los medicamentos, no sustituye la terapia, pero ayuda muchísimo al proceso del restablecimiento de la calidad de vida en abstinencia. Ya nosotros vemos el síndrome de consecuencia, que lo he postulado incluso en mi primer libro del 2008 sobre las adicciones. En el nuevo libro hablo bastante de él, que son los síntomas asociados a la consecuencia del consumo. Cuando nosotros vimos los estados cerebrales de la adicción, que está la abstinencia en sobriedad, está la alostasis adictiva, que son unos deseos inconscientes que el cerebro quiere llegar nuevamente al episodio de descarga. Después está el craving, que son las apetencias. Ya por último está el acting out adictivo, que es la compulsión, para entrar ya a todo lo que es la descarga. Y después de la descarga viene lo que se llama el efecto rebote. Este efecto rebote es el síndrome de consecuencia. Puede durar 20 días, puede durar 3 semanas, porque cuando el cerebro, por ejemplo, sobre todo es muy presente cuando la persona dura 2-3 meses, limpia y tiene su episodio de consumo, un episodio de recaída, viene esa descarga de dopamina y eso desbalancea completamente la química cerebral. Entonces la persona se va a sentir abrumada, se va a sentir agobiada, se va a sentir con desesperanza, y son una serie de síntomas característicos que conforman el síndrome de consecuencia. Dentro de el alcoholismo es muy frecuente el síndrome, en casos extremos de alcohol, el síndrome de Korsakoff, que siempre está asociado a la psicosis de Wernicke. Entonces hay casos extremos, por ejemplo, de movimientos involuntarios de las cuencas de los ojos, de las manos, muchos dolores articulares, pero generalmente el síndrome de Korsakoff está asociado por una sensación de desgano, con una sensación de profunda desmotivación, en algunos casos somnolencia, que están asociados a que el consumo de alcohol ha venido acabando y degradando completamente la metabolización de la vitamina B1, la tiamina. Entonces, por eso es indispensable el consumo de tiamina, especialmente en el síndrome de abstinencia agudo de alcohol, porque sin un síndrome agudo de abstinencia de alcohol hay un síndrome de Korsakoff no tratado, puede ser mortal. Por eso es indispensable altas dosis de vitamina B1. En casos extremos tiene que ser intramuscular, 3, 4, 5 centímetros cúbicos día de por medio, y también día de por medio el complejo B. Este síndrome de Korsakoff, de todas maneras, en cuanto a la falta de metabolización de la vitamina B1, se ven casi todas las adicciones. Por eso la molecular que nosotros hacemos con el programa Función Futuro es muy rica en todas las vitaminas del complejo B. Nosotros importamos directamente las vitaminas del complejo B, son muchas. En algunos casos va carga hacia un lado, carga hacia el otro lado, en B5, en B6, en fin, pero es algo que va a ayudar muchísimo al restablecimiento del cuerpo. Ya desde el punto de vista psicológico, encontramos el complejo de Eróstrato. Eróstrato era un personaje griego que vivía deprimido, triste, y él quería pasar a la historia
y ser famoso, y dijo, no, la manera es quemar un templo y así me vuelvo famoso. Y él quemó el templo, pero él se murió en el incendio. Entonces el complejo de Eróstrato se aplica, es muy freudiano, a las personas que quieren brillar por lo malo, buscar reconocimiento por las cosas malas, por ser rebeldes, por ser anómicos, por robar, meterse en delincuencia, en rebeldía, anomía. Eso es puro complejo de Eróstrato, que es llamar la atención por cosas malas. Vemos también el síndrome de Munchausen, que es un síndrome que es fingir o apoyarse en una enfermedad para no asumir sus compromisos de vida. Está el síndrome de Munchausen por derivada, que es la madre que dice que su hijo está enfermo, incluso está enferma el hijo para no asumir sus compromisos o por locuras que tiene en la cabeza. Pero ya el síndrome de Munchausen puro, que no es por derivada, es fingir una enfermedad para no asumir los compromisos de vida. Esto lo vemos frecuentemente en el alcoholismo y en las adicciones de personas que pueden llevar 5 años, 10 años abstemias y dicen, no, como yo soy enfermo alcohólico, como yo soy enfermo adicto, yo no tengo que trabajar, a mí que me den todo, porque es que yo tengo una enfermedad. Eso ahí es un síndrome de Munchausen. Entonces la idea es, con un programa, con un buen tratamiento como son los programas Función Futuro, la persona tiene que funcionar y llegar a la autonomía. La autonomía es una facultad del carácter del autoabastecimiento de la propia cotidianeidad, y abastecimiento de amor propio surge la autoestima, de amor propio, de control interno surge el autocontrol. Entonces, una persona no se puede declarar libre hasta que sea independiente económicamente, y para eso es que está un proceso. La persona tiene que llegar a su independencia económica, porque el resto lo que va a buscar es ser independiente, pero con dependencia económica. Eso son, como se dice, mentiras del diablo. Eso no existe. Si la persona depende económicamente, no va a ser libre y no va a ser independiente. Vemos también el síndrome de Peter Pan, que es el de la persona ya mayorcita, de más de 28, 30 años, que sigue atenido en la casa, no produce, no tiene su autonomía. Ese es un síndrome de Peter Pan. Una persona atenida que, pudiendo trabajar, pudiendo vivir de sí mismo, siga en su zona de confort, en el demen, en la familia. Ese es un síndrome de Peter Pan. El síndrome de Wendy se da tanto en mujeres como en hombres. Es el de ser complacientes, decir a todo sí, a todo sí, a todo sí. Personas que incluso desmontan su frontera social, sus límites, hacen demasiadas concesiones a otras personas, incluso en contra de sus propios designios, porque hay un síndrome de Wendy. Vemos el síndrome o el efecto Hamelin, es un síndrome que postulo en mi último libro. Hamelin era un muchacho, un flautista, que en un pueblo fue invadido por ratones. Entonces el alcalde sacó un edicto de que le daba una bolsa de oro al que liberara el pueblo de los ratones, y llegó el muchacho con una flauta, tocó la flauta y se fueron los ratones detrás de él y se los llevó, y fue por la bolsa de oro y no se la pagaron. Entonces llegó allá otra vez con su flauta y tocó otra melodía, y todos los niños del pueblo se fueron detrás de él y los metió en una cueva. Entonces el efecto Hamelin es ese poder de arrastre que tiene el consumo de sustancias psicoactivas, que la persona termina abandonando todo por el consumo. Por ejemplo, con el bazuco hemos tenido casos de personas que se metieron una vez y fueron con la intención de durar un día en un fumadero de bazuco, y duraron 10 años metidos ahí. Quedaron ahí metidos. ¿Por qué? Por el efecto del síndrome de Hamelin. Entonces, el síndrome de Hamelin no se da en todas las adicciones, pero cuando se da es devastador, porque la persona abandona absolutamente todo, encantado, ¿sí?, por el consumo, así como los niños se fueron de sus familias en el cuento, se fueron de todo y se fueron para una cueva, que esa cueva es el consumo, abandonan todo por el consumo. Ojo, porque ese síndrome de Hamelin es presente y tipifica muy bien todo lo que es el fenómeno del drive adictivo, que es cómo se tuerce la motivación humana, y la persona ya únicamente va a querer la motivación hacia el consumo. Ya no lo motiva familia, no lo motiva trabajo, no lo motiva dinero, no lo motiva sexo, no lo motiva vida espiritual, no lo motiva deporte, solo consumo. Vemos el síndrome de Tourette, que aun cuando puede llegar a extremos muy grandes de vociferaciones
para aliviar las cargas tensionales, las cargas de ansiedad, las cargas emocionales. Es muy frecuente también en cuanto a tics nerviosos, movimientos involuntarios de hombros, de manos, de ojos, y ese es el puro síndrome de Tourette. Nosotros acuñamos también el famoso síndrome de Cronos, que en la mitología griega Cronos fue el padre de los titanes y que él tenía los hijos y se los comía apenas nacían del vientre de la madre. Y de uno de ellos pues se logró salvar y después lo mató, que fue Zeus. Pero este Cronos era un padre perverso, era un padre que devoraba a sus hijos. Entonces el síndrome de Cronos es el del padre que le hace daño a sus hijos, que los acaba tanto física como psicológica y emocionalmente. Entonces se da muchas veces en padres que son agresivos, que son perversos con sus hijos, que los ridiculizan, que los maltratan permanentemente. Eso es un síndrome de Cronos claro y marcado. Vemos también el síndrome de Fausto, que está marcado por una bulimia intelectual. Son personas que quieren leer, informarse, adquirir una cantidad de datos, pero no hacen nada con la información que adquieren. Es únicamente un aquilosamiento de información, de datos, de cultura, pero no tienen absolutamente ninguna validez operativa y funcional. Vemos también el síndrome de Cassandra o de Nostradamus, que es un síndrome que es el síndrome del fin del mundo. Básicamente, Nostradamus pues, es el profeta de las cosas terribles y también se ha llamado síndrome de Cassandra. Entonces, esto se dio mucho, por ejemplo, a la vuelta del año 2000, del 99 al 2000, en el 2012 con la famosa profecía maya, que es el síndrome apocalíptico. Sin embargo, suele darse también cuando hay problemas de delirio místico, donde la persona se cree un profeta y empieza a pensar de que forma parte del fin del mundo y que el fin del mundo iba a llegar y que el fin del mundo. Y cuando la persona se obsesiona con el fin del mundo es porque hay un síndrome de Nostradamus. Entonces, son de especial atención, por ejemplo, otros síndromes, como el síndrome de la folie à trois, que es una palabra en francés que significa locura a tres, en donde tres personas se enloquecen y forman parte de un mismo delirio, de una misma psicosis. Lo vemos, por ejemplo, cuando una persona tiene un delirio místico y se cree Moisés o se cree Jesucristo, y la mamá también cree que es Jesucristo, y el papá de pronto también se mete en ese rollo. Esa es una folie à trois. En adicciones se da, por ejemplo, cuando las tres personas empiezan a psicotizar, el hijo adicto, los padres le dan plata para que consuma droga, el papá dice, no, yo prefiero darle la droga para que no tenga que salir, entonces va y le compra la droga. Son cosas que se dan en el síndrome de folie à trois en adicciones. Vemos ya, sobre todo en personalidad, depresión, suicidio, el síndrome de Empédocles, que Empédocles fue un señor por allá que se suicidó tirándose a un volcán, también para pasar a la historia. Y este síndrome se utiliza en el suicidio, que es cuando el suicida comete el acto suicida. ¿Para qué? Para suplir su autoestima. Lo ve como algo heroico, lo ve como el último rescate para mejorar su autoestima. Entonces, es característico de muchos suicidas. Y hay también que tener mucha atención en el suicidio con el efecto Werther, que lo hemos trabajado en las charlas sobre la depresión, que es que el suicidio, el acto tiende a ser emulado por las personas que tienen la ideación o la intención. Entonces, si salen los periódicos que una persona se tomó un veneno, entonces describen cuál fue el veneno, cuántas pepas se tomó, dónde lo compró. Lo más probable es que muchas personas vayan o algunas personas vayan a repetir el acto en las mismas características que lo hizo esta persona. Entonces, vemos que este síndrome es exclusivamente hacia el tema del suicidio, y ya dentro de personalidad vemos el síndrome de Robin Hood. Robin Hood, pues sabemos que era un héroe épico que le quitaba a los ricos para darle a los pobres, pero el síndrome de Robin Hood en psicología, eso lo hemos acuñado básicamente para tipificar la persona que se siente el héroe y que es el gran ayudador y que quiere ayudar a todo el mundo. Entonces alguien le pide plata prestada y así no tenga, le consigue la plata y se la presta. El gran ayudador.
Y eso está mal, porque nosotros debemos saber dar y dar en justa medida, no se puede dar demasiado. El de síndrome de Robin Hood da en demasía. Entonces está también el que hemos llamado el síndrome del cisne blanco, que hace alusión al cuento del patito feo, que el patito feo resulta que era un cisne que estaba entre un rebaño de patos y se sentía mal porque era muy feo, porque era diferente a los demás, que resulta que era un cisne, y después cuando él se dio cuenta que era un cisne, se fue a donde los cisnes y se dio cuenta que era un hermoso animal y que no había tal cuento que era patito ni era feo, era un cisne y era bonito. Entonces, este se da en personas que se dice también que si nosotros metemos un águila bebé dentro de las gallinas se va a comportar como una gallina. Entonces, la persona tiene grandes habilidades, grandes talentos, grandes virtudes, pero no las ve, ¿sí? No las ve y se comporta, ¿sí?, como las personas de su alrededor, estando en un escalafón sociocultural mucho inferior. Entonces no se da cuenta de su valor. Ese es característico, por ejemplo, el de la persona que fue criada en una muy buena familia, muy buena educación, muy bien hablado, y el muchacho terminó hablando ñero, terminó con las peores andanzas. ¿Por qué? Porque de ahí hay un síndrome del cisne blanco, que la idea es que deje todos esos comportamientos de patito feo y se vuelva un cisne blanco. Vemos el síndrome de Caín, que es el síndrome donde nosotros vemos el hermano que acaba a su hermano, es decir, es un hermano malo, un hermano perverso que no ve la hora de hacerle daño a su hermano, y el síndrome de Agripina, que es el síndrome que está directamente asociado de la madre que seduce sexualmente a sus hijos. Ya dentro de este campo encontramos el complejo de Edipo, que Edipo pues fue una persona que mató a su padre para seducir a su madre. Es una leyenda griega, entonces esto se usa muy freudianamente para tipificar el enamoramiento del hijo hacia la madre, que es similar al complejo de Electra. Electra fue una mujer que también estaba enamorada de su padre fue asesinado por la esposa y por el amante de la esposa, y ella no descansó hasta que vengó su muerte. Entonces vemos que estos complejos de psicológicos, de Edipo, de Electra, síndrome de Agripina, están muy asociados a la sexualidad, y todos estos complejos psicológicos es bueno conocerlos para no caer en ellos, porque muchas veces por ignorancia terminamos actuando, terminamos haciendo cosas que no sabemos que son anormales, que son atípicas y que pueden llegar a ser patológicas. Espero que les haya gustado esta información. Muchísimas gracias. Les habló Andrés Jaramillo.